En este nuevo video de Gen queremos hablar sobre la democracia como régimen, como sistema de gobierno, como ideología política y echar un vistazo sobre cómo se desempeña la democracia en Argentina en estos últimos 40 años. La democracia griega del siglo VI a.C. fue el sistema de gobierno que abrazó Atenas, cuyo máximo exponente fue el líder político Pericles. Pero la democracia ateniense no es lo que muchos creen hoy en día lo que fue. Aunque los liberales tengan una interpretación caprichosa de aquella época, el concepto de igualdad no era el mismo concepto que se maneja hoy en día. En Grecia solo se podía votar los hombres, que debían ser atenienses, y haber cumplido con los entrenamientos militares. Mujeres, jóvenes y esclavos estaban excluidos del derecho al voto. Acá tenemos el primer punto. El derecho al voto estaba reservado para quienes cumplían ciertos requisitos, no era igualitario. Aquella democracia era directa y no representativa, es decir, se votaban entre quienes participaban del sorteo y su única finalidad era representar los intereses de la comunidad ateniense. No existían los partidos políticos. Aristóteles lo definió como gobernar y ser gobernado por turnos. Los cargos públicos se sorteaban entre quienes tenían el derecho a participar del sorteo. Y solo había 100 cargos que se escogían por elección, es decir, por votación. Aquellos cargos consistían en el manejo de grandes sumas de dinero y en los 10 generales que debían velar por la protección militar de Atenas. Las grandes masas no participaban de dichas elecciones. El concepto de la división de poderes ciertamente existía ya en aquella época. La asamblea, cuyos poderes eran ejecutivo y legislativo, podía legislar leyes, modificarlas o suprimirlas, como también a su vez ejecutarla o iniciar juicios políticos. Y a su vez estaba quien lideraba la comunidad ateniense sin restarle el poder de los militares. El otro órgano público de Atenas era el de los tribunales, que representaba el sistema judicial. Los tribunales tenían la responsabilidad de ejecutar o hacer respetar las normas jurídicas establecidas por la asamblea. Ya desde aquella época se hablaba de un conflicto de poderes entre ambos órganos y que el sistema de gobierno democrático era desordenado a comparación de otros pueblos como el de Esparta, Persia o incluso la joven Roma, que mucho copió de la política ateniense. Aristóteles afirmaba que la democracia degenerada se convertía en demagogia y que era de todos los sistemas nocivos el menos malo, pero nunca dijo que haya sido el mejor sistema ni la consideraba como la mejor, ya que para Aristóteles debía gobernar el mejor ciudadano o una élite de los mejores ciudadanos sobre lo demás. El antecedente más inmediato a la Revolución Francesa fue la Declaración de Independencia de Estados Unidos en 1776. Ya para 1787, el Congreso de Estados Unidos aprobó la división de poderes, los derechos del hombre y del ciudadano, la libertad, la soberanía nacional y la igualdad entre los hombres, principios políticos que copiaría la Asamblea Constituyente de Francia en 1791. Bajo estos fundamentos se redacta la primera Constitución de Francia en la Primera República. Se abolió el sistema feudal y fue reemplazado por un sistema de división de departamentos junto con sus municipios. Se estableció leyes electorales. Todos los varones podían votar menos los sirvientes y extranjeros. Otro cambio fuerte para la época fue la expropiación de los bienes de la iglesia y la redacción de derechos civiles del clero. Hubo un cambio de paradigma hacia la iglesia. Otro cambio significativo era la supresión de la nobleza hereditaria. La igualdad de leyes para todos los hombres comenzaba a surgir su efecto. El cambio histórico surge en la división de poderes en el Estado. Ya no estaría concentrado en el Ejecutivo, que sería representado por el rey. Ahora existía un parlamento que legisla y supervisa al poder ejecutivo, y a su vez el sistema judicial tendría poder propio para ejecutar las sentencias en sus tribunales. Para sintetizar todo esto es conveniente citar a Carl Schmitt: la fe en el parlamento es propio de los liberales. Esto muy poco tiene que ver con la democracia ateniense, ya que surgiría otra novedad en esa democracia liberal: el nacimiento de los partidos políticos. La socialdemocracia, el comunismo y el anarquismo serían hijos de la Revolución Francesa. Por consecuencia, la democracia liberal es indirecta y representativa. Y con las posteriores revoluciones liberales burgueses del siglo XIX, los partidos políticos obtendrían el monopolio de la representación política.
El hecho de que se haya redactado una constitución no es un detalle menor. Esto significaría que el rey ya no sería quien ostenta la suma del poder público. La constitución desplazaría la autoridad del rey y sería la Carta Magna quien ostente la autoridad jurídica y normativa para el ordenamiento de todo un Estado-nación. Cabe aclarar que no todas las constituciones deberían tener un trasfondo liberal. Puede haber constituciones con leyes sin los matices liberales, como la democracia tampoco es propio de los liberales. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra de confrontación ideológica entre las democracias liberales contra la dictadura totalitaria del Eje, con la excepción de que la dictadura totalitaria de la Unión Soviética fue aliada de Estados Unidos y Gran Bretaña. Tras la finalización de la contienda bélica y con el Pacto de Yalta firmado, el mundo se repartió en dos pedazos, entre el mundo libre y democrático de Estados Unidos y el bloque soviético. Occidente, que sería representado por Estados Unidos y el resto de Europa, estarían regidos por un sistema parlamentario que celebraría cada 4 o 5 años elecciones parlamentarias o presidenciales. La democracia ya no sería solamente un modelo gubernamental o de orden jurídico, pasaba a ser una ideología, un estilo de vida, que se autodenomina libre y con alternancia. Su opositor sería la dictadura totalitaria represiva de la Unión Soviética, que antiguamente fue aliado en la Segunda Guerra Mundial. El conflicto geopolítico entre Occidente y el Estado soviético pasaba a ser una disputa de influencias, de estilo y de gobierno. Mientras Occidente se jactaba de ser libre, y durante la década de los años 70 se legislaba leyes como la aprobación del aborto, el consumo de drogas y la ola de los derechos hacia los homosexuales, se podía notar que la libertad que tanto pregonaba a los demócratas se convirtió en libertinaje, en un estilo de vida en lo que ellos llaman tolerancia. Del otro lado, en la Unión Soviética, se mantenía cierto conservadurismo contra estas políticas liberales. Tras la caída de la Unión Soviética en 1991, la democracia liberal encabezado por Estados Unidos se proclamaba ganador de la disputa de la llamada Guerra Fría. El liberalismo viviría su luna de miel como auge político, y gran parte del mundo sería gobernado por democracias, a pesar de que muchas veces Estados Unidos instruía desde sus embajadas en distintos países para organizar golpes de Estado e instalar una dictadura militar que sirviera para sus intereses, como en el caso del Plan Cóndor. Se valieron de dictaduras cívico-militares para luego restaurar con fuerza democracias en los países en que orquestaron el golpe militar. Ya pasadas las décadas y observando el panorama actual, la hipótesis del conflicto de que tanto se vale en la política para denominar a un enemigo concreto, la democracia ha denominado a sus enemigos al que han rebautizado como autocracias. Rusia, China e Irán serían esas autocracias que representan un peligro para el mundo libre y democrático. Una vez más está en juego una ideología, una forma filosófica de ver la vida y de interpretar al mundo. La democracia ya ha pasado el límite de ser simplemente un sistema de gobierno, es en la actualidad una cuasi religión política. El demonio de las autocracias, si se me permite el juego de palabras, es ese sector oscuro del mundo que atenta contra el orden establecido, que solo ha beneficiado a Estados Unidos en primer lugar y a Gran Bretaña en segundo lugar. La Unión Europea solo es un títere de ambos países para sus propios intereses, y como toda buena democracia que se vale de la mayoría por encima de una minoría para imponer sus propios puntos de vista, se ha creado distintas organizaciones para proteger a la democracia ante cualquier amenaza que haga peligrar su existencia, como por ejemplo los derechos humanos, Naciones Unidas, Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. Sin embargo, la organización militar de la OTAN también forma parte a ese grupo de instituciones que busca proteger la democracia y el sistema parlamentario, pues uno de los requisitos para integrar a la OTAN es que dicho país esté gobernado de forma democrática. Los padres de la tolerancia y predicadores del mundo libre no toleran ni permiten que un país que esté gobernado de otra forma integre la OTAN. Actualmente podemos decir que el llamado orden mundial está en disputa entre Occidente contra la dupla Rusia-China. La disputa consiste en que Estados Unidos desea conservar el statu quo de predominio sobre el mundo junto con su sistema democrático liberal, contra una forma de gobierno como la de Rusia, que es más presidencialista, o la de China, que es una dictadura unipartidista. Si habría de describir a la democracia como si fuera una persona, se podría decir, sin miedo a la equivocación, que la democracia actual es totalitaria.
puesto que no acepta ningún otro sistema alternativo que no fuera a sí misma. Se podría decir que es intolerante, porque no acepta crítica ni cuestionamiento alguno a su sistema. Es dogmático, porque se considera indiscutible. Se piensa que es irreemplazable, porque cree y afirma que no hay otro régimen igual o mejor que sí misma. Es fanática, porque es exagerado en cuanto a sus virtudes, e incluso falsea sobre las mismas. A su vez, es inestable, porque cada 4 u 8 años cambia de postura y de opinión, sin permitir estabilidad alguna. Vale aclarar una cuestión sumamente técnica. Poco importa si cada gobierno es un poco más de derecha conservador o de izquierda progresista. Si el régimen continúa siendo democrático, el trasfondo del poder y sistema político gubernamental y orden jurídico no cambia. Es por este motivo que cada cierto tiempo se celebran elecciones y distintos partidos políticos con diferentes principios políticos asumen el poder sin prometer grandes cambios, ya que si el sistema continúa, poco margen hay de un cambio sustentable y duradero, que a su vez de esto se valen los partidos políticos en época electoral, para prometer sobre problemas no resueltos, alimentar la esperanza del pueblo, para luego no concretar ningún cambio y para las próximas elecciones volver a prometer para no cumplir o cumplir a medias. El retorno de la democracia en la Argentina se debió el 10 de diciembre de 1983. Durante esa campaña presidencial, el que finalmente ganaría, el radical Raúl Alfonsín, lanzó un eslogan que decía: "Con la democracia se come, se cura y se educa". Pues ahora veremos con datos si realmente sucedió así. Según la CEPEF-UBA, durante el gobierno de Raúl Alfonsín para mayo de 1985, la pobreza rondaba en un 14%. Sin embargo, para octubre de 1989, y en medio de la feroz crisis económica que atravesó el país debido a la hiperinflación, la pobreza había escalado hasta el 47%. Carlos Menem asumía con una pesada y difícil herencia socioeconómica, y una de sus medidas tras estabilizar la inflación fue la convertibilidad. Dolarizar la economía produjo un efecto casi inmediato y una solución de corto y mediano plazo. Para principios de los 90, la pobreza descendió hasta llegar el 22%. Pero luego de las elecciones de 1995, donde volvería a ganar Carlos Menem, la economía comenzó a dar indicios de problemas. Tal es así que para octubre de 1999, la pobreza aumentó hasta el 27%. Fernando de la Rúa asume con otra pesada herencia financiera, y tal fue el problema que no logró resolver ni aún manteniendo la convertibilidad. Produjo una de las peores crisis económicas de la historia del país, que finalizó en un estallido social en diciembre del 2001 y con una renuncia presidencial histórica. Lo que a principios de los 90 fue una solución, para principios del 2000 produjo una de las mayores catástrofes sociopolíticas. En el famoso diciembre del 2001, la pobreza pasó de un 27% a un 46%. Los números hablan por sí solos. Tras un gobierno de transición y de reordenamiento económico por parte de Eduardo Duhalde, se celebran elecciones en el 2003. Quien resultaría triunfante sería un tal Néstor Kirchner. La llegada del kirchnerismo al gobierno se dio en una coyuntura favorable desde el punto de vista financiero. No solo la Argentina vivió aquel buen momento internacional, también el resto de la región. Debido al default que atravesó el país luego de la crisis, le permitió a Néstor Kirchner renegociar la deuda en plazos y condiciones mucho más favorables. Esto le permitió acomodar todas las pérdidas de aquel entonces y darle un orden fiscal a una economía golpeada. Para el 2003, la pobreza llegaba a niveles del 62%. Esto se redujo hasta el 37% para el 2007. Durante el primer mandato de Cristina Kirchner, el índice del 37% bajó al 28%. Pero luego de una discreta devaluación de la moneda durante el 2012 y 2013, y tras los problemas fiscales que se produjo tras estatizar las deudas privadas, la pobreza aumentó hasta el 30%, manteniéndose estable hasta el 2015. Macri llegaría al poder con grandes promesas, entre ellas la de una época de prosperidad y resoluciones económicas que finalmente nunca llegarían. En un informe del INDEC en el 2016, la pobreza era del 32%. Para finales del 2019, ese número había aumentado hasta un 35%. Y menos mal que había llegado la revolución de la alegría. La dupla Alberto y Cristina Fernández regresarían al poder. Esto generó expectativas,
porque durante aquella campaña Alberto recordaba cómo se había ordenado y mejorado la economía en el primer gobierno del kirchnerismo. Sin embargo, a principios del 2020 la pandemia estallaría en todo el mundo y Argentina viviría una cuarentena de hasta 7 meses. Esto perjudicó gravemente toda actividad económica y comercial, sumada a una deuda externa que aumentaba por las faltas de reservas en el Banco Central, produjo una inflación galopante y un aumento de precios desmesurado. Para mediados del 2021, el 35% de pobres que heredó el gobierno aumentó al 47%. Se vive en la actualidad uno de los peores panoramas socioeconómicos que se recuerda en la Argentina, rememorando los fantasmas de la hiperinflación de los años 80 y la crisis social del 2001. Como hemos visto, cambian los gobiernos, permanecen los problemas a largo plazo, y eso de que con la democracia se come generan dudas. Veamos si el sistema de salud en los últimos 40 años ha mejorado o no. Argentina es un país conocido por sus hospitales públicos y porque muchos estudiantes extranjeros se mudan al país para estudiar medicina en la UBA. A pesar de todo esto, la salud pública vive un deterioro que está a su vez relacionado con los problemas económicos. Según la revista Panamericana de Salud Pública, los problemas en la política de salud se deben a la falta de insumo, de inversión y mantenimiento en los hospitales, donde la mayor diferencia se ve cuando se compara en los sanatorios privados con las entidades públicas. La calidad se ha reducido sobre todo en las obras sociales, donde muchos han tenido que dejar de prestar ciertos servicios médicos, dando de baja coberturas claves y básicas como oftalmología u odontología. La precariedad laboral no permite que los empleados gocen de una obra social. Todo esto recae en una dependencia hacia los hospitales públicos que no dan abasto y no tienen los insumos y herramientas para atender a los más necesitados, donde podemos ver cómo largas filas se amontonan en las puertas de los hospitales. Otro problema grave es que las salas de terapia intensiva no cuentan con los recursos necesarios para casos de urgencia, dejando expuestos situaciones graves y sin soluciones donde muchos pacientes terminan perdiendo la vida, que en casos de que se hubiera atendido en un hospital que contara con los recursos y herramientas, hubieran podido hacer algo más por el paciente. Los problemas del cuidado materno también son preocupantes. Ante la mala nutrición que se vive en los sectores más pobres, muchas madres en condiciones desfavorables dependen de los hospitales de niños públicos que no terminan de resolver el problema, debido a la falta de atención permanente. La salud pública ya no brilla como antes, ni es motivo de festejo para ningún político. Entonces, con la democracia se cura, pero las dudas permanecen. Argentina también es reconocido a nivel internacional por la Universidad de Buenos Aires, pero a pesar de todo esto, el nivel educativo bajó drásticamente en todo el país. A mediados de los años 90, Argentina mantenía un buen ranking en materia educativa si se comparaba con los otros países de la región. Sin embargo, todo esto cambió en las últimas 2 décadas. En la actualidad, de cada 100 estudiantes que ingresan a primer grado, solo 53 llegan al último año de la secundaria, y solo 16 de cada 100 alumnos terminan la escuela en tiempo y forma. Más bajo es el número si debo contarles que menos de 15 alumnos sobre 100 logran resultados satisfactorios en materia de lengua y matemática. Es decir, hay una crisis educativa debido a que muchos abandonan sus estudios y porque solo una minoría muy reducida comprenden los contenidos que se enseñan. Las provincias del norte, como en el caso de Chaco, Formosa, Misiones y Santiago del Estero, son las que menos logran que sus alumnos terminen sus estudios, a diferencia de Córdoba, Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego, donde un poco más de la mitad de los alumnos terminan sus estudios. Hay que indicar también que gran parte se debe a la situación económica. Como hemos visto antes, influye en la decadencia social y muchos niños deben alejarse de las escuelas para trabajar. La difícil transición para el alumno ocurre cuando de la primaria pega el salto hacia la secundaria, y muchos profesores de la secundaria esperan que los alumnos tengan una base de comprensión en las ideas o en el texto, pero esto no ocurre, y el calendario escolar no se cumple porque muchos alumnos deben repasar viejas enseñanzas para ponerse a la altura de las exigencias del nivel secundario. Lo más grave es cuando desde distintos sectores de la política desean eliminar las evaluaciones o prohibir que el alumno repita de grado o de año. Muchos alumnos aprueban forzadamente, sin tener los conocimientos básicos incorporados, para no agravar aún más los alarmantes números del pobre desempeño de la educación. El nivel de exigencia educativo bajó considerablemente. En plena crisis educativa,
cuando se debería reforzar el desempeño, sucede todo lo contrario, se flexibiliza hasta niveles vergonzosos. Pero ya saben, la vocación democrática la debemos mantener. No sea cosa que el autoritarismo haga repetir a muchos alumnos aun cuando estos no están en condiciones de pasar de año o de grado. Y bien amigos, si les gustó el video les pido un like, que lo compartan, que lo difundan y que se suscriban al canal. Desde ya muchas gracias y nos vemos en la próxima.